Hola queridos amigos, hace poco publiqué un vídeo en mi canal sobre la historia de Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro, un combate ocurrido en 1896 durante la Guerra de Cuba, y les prometí un reportaje sobre cómo se vio aquella acción desde la perspectiva cubana. Pues hoy les presento este trabajo que espero que les guste. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es El Tesoro del Presidente. En este vídeo quiero contarles lo que pone al respecto en su diario Fermín Valdés Domínguez, que participó en esta acción integrando las tropas de Máximo Gómez. Fermín Valdés tenía el grado de teniente coronel. Desde muy joven estuvo vinculado al independentismo. Se vio complicado en los tristes sucesos de 1873, cuando fueron fusilados 8 estudiantes de medicina en La Habana por un grupo incontrolado de voluntarios. Cumplió 6 meses de cárcel por infidencia y luego se graduó de médico. Fue amigo y ayudó mucho a José Martí y finalmente llegó a Cuba en 1895 en la expedición de insurrectos de Carlos Roloff. Ocupó la jefatura de despacho del general Máximo Gómez y alcanzó el grado de teniente coronel del Ejército Libertador. Otro participante en el sitio de Cascorro fue mi tatarabuelo, el coronel Vicente Pujals Puente, que formaba parte del Estado Mayor de Máximo Gómez. Este ilustre antepasado mío acabó la guerra con el grado de general de brigada, de una estrella, y es mencionado varias veces en el libro de Fermín. Como antecedentes, podemos decir que desde febrero de 1896 era capitán general de Cuba Valeriano Weyler, y para el verano, que fue cuando aconteció lo de Cascorro, ya empezaban a notarse el cambio en las circunstancias de la guerra que provocó este general español. Sobre todo las dificultades para las tropas invasoras de Maceo, que habían quedado encerradas en Pinar del Río por la trocha Mariel Majana, y se terminaba a toda prisa los trabajos de otra gran trocha en el centro de la isla, la de Júcaro a Morón, dificultando mucho la movilidad de las tropas insurrectas. Weyler se proponía acabar con la insurrección primero en la parte occidental de Cuba y concentró allí la mayor cantidad de tropas y medios. Así que ese año, en la parte oriental de la isla, todavía las tropas mambisas disfrutaban de cierta fuerza y libertad de acción. Los insurrectos acababan de recibir una expedición la noche del 16 de agosto por Punta de Nuevas Grandes, al norte de Camagüey, conducida por el brigadier Emilio Núñez, jefe del Departamento de Expediciones en los Estados Unidos, quien se regresó en el buque a los Estados Unidos. El buque era el vapor Dauntless de bandera americana. El coronel Rafael Cabrera desembarcó al frente de 43 expedicionarios, entre ellos el artillero americano Frederick Funston, que venía junto a un cañón Hotchkiss de montaña de a 12 libras y 200 proyectiles. También se recibieron 1000 fusiles Remington, 200 carabinas de la misma marca, 100 Winchesters y 400.000 tiros. El presidente de la República de Cuba en armas, Salvador Cisneros, fue al encuentro de los expedicionarios, a quienes dieron un recibimiento con honores. Deseaban probar la pieza de artillería en combate, por lo que esperaron a Máximo Gómez, que venía con sus tropas para pertrecharse con lo traído en el Dauntless. Las tropas comandadas por Máximo Gómez se reunieron finalmente con el gobierno de la República en armas y su escolta el día 18 de septiembre de 1896, a medio camino entre Cascorro y Guaymaro, aproximadamente a una legua de cada uno de estos puntos, en un lugar llamado El Plátano. Allí Gómez recibe el cañón que trajo la expedición. Lo han traído en una cureña y sobre sus ruedas, con un mulo muy fuerte tirando de él, o sea, en limonera, como se dice en términos artilleros. Lo limpiaron y probaron ante la admiración y los aplausos de las gentes. El disparo fue bueno, alcanzó 300 metros y la granada explotó correctamente. Los artilleros eran americanos y con ellos había un español que se había pasado. Era curioso verlo haciendo la crítica de todos los actos de los extranjeros que manejaban la pieza. No quiso Gómez hacer más que un disparo para no alarmar a las autoridades y soldados españoles de Guaymaro. El diario está lleno de críticas y maledicencias que reflejan la situación entre los diferentes mandos independentistas.
El regionalismo, expresado en críticas a los camagüeyanos y a los holguineros, encabezado por Calixto García, a quien acusa de racista y lo culpabiliza indirectamente por la muerte de José Maceo, hermano de Antonio, mulatos ellos dos, y la división que existía entre la facción encabezada por el gobierno de la República de Cuba en armas, presidido por Salvador Cisneros Betancourt, a quien el autor llama despectivamente el Marqués, porque efectivamente era Marqués de Santa Lucía, y la otra facción encabezada por Máximo Gómez. A esta última pertenecía Antonio Maceo y el propio Fermín Valdés Domínguez, mientras que en la otra figuraba Calixto García, Estrada Palma, Maguía Rodríguez y otros prominentes mambises. Las mayores discrepancias giraban sobre la táctica de la tea incendiaria. Gómez era partidario del incendio y la destrucción sin restricciones, el bloqueo a los pueblos y fusilar a todos los que sorprendiese trabajando la tierra, mientras que los otros propugnaban aplicar la tea selectivamente. Por ejemplo, Estrada Palma estaba a favor de cobrar un impuesto revolucionario a los dueños de los ingenios azucareros, para permitir a estos hacer la zafra y conservar sus cañaverales y las costosísimas maquinarias de sus centrales azucareros. Este dinero sería destinado al financiamiento de las expediciones de armas y hombres que enviaba el delegado Estrada Palma desde los Estados Unidos, cuyos caudales se estaban agotando rápidamente después de los últimos envíos. Fermín Valdés critica que en los campamentos bajo la autoridad de Calixto García se comerciaba con los pueblos y se abastecían intercambiando con los mismos. En resumen, que unos estaban por una táctica más relajada, mientras que Gómez quería la guerra a ultranza. Yo quiero hacer notar que la destrucción de las cosechas, cafetales, vegas de tabaco, de cañaverales y pueblos y casas arruinaba no solo a los partidarios de España, sino a todo el pueblo de Cuba en general, eliminando fuentes de trabajo y de alimentación. Weyler se queja en su libro Mi mando en Cuba de que la falta de medios de subsistencia entre los campesinos fomenta que estos se incorporen a la insurrección para poder sobrevivir, porque son los que tienen las viandas y el ganado producto de la requisa y el saqueo de los pueblos. El día 21, Gómez y el gobierno se encuentran acampados en un lugar que se llama Pica Pica, a media legua de Cascorro. Se decide el ataque a esta población. Cascorro era un pueblo sin ninguna importancia estratégica. Esto lo reconoce hasta Weyler en sus escritos. Era más un impedimento por la necesidad de guarnicionarlo y abastecerlo. La prueba es que cuando fue destruido poco tiempo después, fue abandonado por las tropas españolas. Para los mambises tampoco tenía importancia. Lo único que parece explicar su ataque por el grueso del ejército era el ansia de probar la artillería. La guarnición española en Cascorro se componía de 170 hombres del batallón María Cristina, comandados por el capitán Neila. Fuentes españolas señalan que fueron atacados por 2.000 insurrectos. En el diario se menciona una cifra de 200. Yo soy de la opinión que quizá no fueran tantos, pero sin duda no eran pocos, teniendo en cuenta que allí se presenta Máximo Gómez, el jefe militar supremo de las fuerzas separatistas, con su núcleo principal de fuerzas y comandantes que combatieron bajo la mirada del gobierno de la República de Cuba en armas, encabezado por su presidente Salvador Cisneros Betancourt, que estaba allí con todo su personal y su escolta. Allí recibió Gómez los refuerzos del general Rosas con infantería. Se repartió parque a la infantería. El campamento, Fermín hace notar que el campamento estaba muy animado, que parecía una fiesta, y él escribe que se ha vestido de punta en blanco para la acción. El 22 de septiembre se toca Diana a las 3 de la mañana. La tropa emprendió la marcha al completo para atacar el pueblo de Cascorro. Acompañaban a Gómez los generales Avelino Rosas, que este último colombiano, Javier de la Vega, Serafín Sánchez y López Recio. Desde la noche antes, los mambises levantaron a 200 o 250 metros de la población una trinchera de jiquí, madera dura que impedirá que las balas puedan herir a sus soldados. La artillería se decide situarla a 200 metros del pueblo. El cañón está bajo la dirección del artillero norteamericano teniente Federico Funston, que prometía una fácil victoria. Los artilleros americanos e ingleses y el cabo español que se pasó iban a caballo, y con ellos como ayudantes 2 capitanes prefectos con sus pacíficos y el cañón en su cureña de ruedas, tirado por una mula fuertísima.
A la vista, Cascorro parece un pueblo que tiene pocas casas de mampostería y muchas de guano, 2 fuertes y una casa y la iglesia fortificadas y defendidas por trincheras de tierra y zanjas y cercas de alambre. A las 6 en punto de la mañana del día 22 de agosto de 1896, el primer cañonazo marcó el inicio del sitio de Cascorro. Minutos después se escuchó el segundo cañonazo y las descargas tanto de los mambises como de los soldados españoles. La niebla impidió que pudieran continuar los disparos del cañón, hasta las 9, que la niebla se levantó y permitió tirar con puntería. Los proyectiles eran explosivos, pero ya fuera porque la bala no chocaba correctamente o por causa de la mala pólvora o la humedad, no hicieron explosión la mayoría de las granadas. Al final del día todavía estaban en pie las casas y los fortines. Las fuerzas de infantería de los insurrectos tiraban a los que se asomaban en la casa o en los fuertes y amagaban un asalto. Los españoles disparaban sus fusiles y hacían pequeñas descargas apuntando al cañón y a las trincheras, pero no eran descargas nutridas, sino hechas con calma y como quien está bien parapetado y no quiere consumir el parque. El general en jefe de los mambises le preocupaba que desde Puerto Príncipe, en la actual ciudad de Camagüey, pudiera venir alguna columna en auxilio de los sitiados. De Guaymaro no sospechaba que saliesen para Cascorro fuerzas, porque allí había pocos soldados, 200 hombres a lo más, y estos ya tenían bastante con atender a la defensa de aquel pueblo. Para que no le sorprendiese el general Jiménez Castellanos, que era el jefe militar de Camagüey, con una columna, el general Gómez apostó guardias y fuerzas por todos los caminos. Era lógico suponer que los soldados de Cascorro tratasen de avisar a Castellanos la situación en que se encontraban para que viniese a auxiliarlos. En la noche, una guardia había sorprendido a 2 mujeres que venían del pueblo de Minas. Conducidas ante Gómez, dijeron que habían ido al pueblo porque no sabían que estuviera prohibido y porque tenían una hija enferma y fueron a verla. Que fue de noche porque pensó que esa hora podía traer a su enferma y por eso fue al pueblo tan tarde. No le gustó mucho al general la explicación de la mujer, sospechaba que aquella mujer fuera una espía del gobierno español y por eso la mandó a detener para que se la juzgara. Gómez le dijo, siempre según las palabras de Fermín, ¿cómo una mujer que es siempre débil va de noche y sabiendo que falta una orden de tratar con el enemigo y va a hablar con él? ¿Es este proceder de una mujer cubana honrada o es procedimiento de una prostituta? En tanto seguían los disparos. Cuando sonaba un cañonazo, si no reventaba la granada, los españoles cantaban y daban vivas. Pero si hacía explosión, entonces no cantaban y respondían con descargas de fusilería. Fermín escribe sobre la noble impedimenta, un grupo de porteadores y asistentes desarmados encargados del transporte de todas las vituallas y equipajes, que se quedó en un lugar conveniente, pero el primer día de sitio no hubo quien descargara porque todos esperaban el momento de entrar a Cascorro para el saqueo. En el lugar en que estaba, las balas pasaban por encima de sus cabezas. No carecían de nada en los del Estado Mayor, porque Fermín nos cuenta sobre su almuerzo. Serían las 10 cuando el general mandó a su asistente a traer algo de comer, y allí todos catamos carne y buen queso, y Portuondo, Pujals y yo nuestro trago de ron. Luego buscaron una sombra y se echaron una siesta. Fermín cuenta una anécdota sobre el cañón. Nos trajeron la noticia de que al dispararse no solamente rodaba hacia atrás, sino que algunas veces daba brincos y vueltas de carnero. Los saltos y las piruetas del cañón nos dieron tema para reír un poco y para distraer las largas horas de espera. A las 3:30 de la tarde se tiró el último cañonazo. Ordenó el general que se retirara la artillería y también se hizo saber a las otras fuerzas que vinieran para marchar. Una parte de las tropas quedó para tirotear los fuertes durante la noche y el resto se encaminó hacia el potrero La Unión, a media legua de Cascorro. Esta fue la rutina para los insurrectos durante todos los días que duró el asedio. Se tocaba diana a las 3 de la madrugada, se trasladaba el cañón hacia la posición escogida ese día para dispararlo contra el pueblo, y cuando se le agotaba el parque a la pieza, Gómez enviaba por más munición al campamento del gobierno. Al atardecer se retiraba el cañón, seguramente por miedo a que los españoles intentasen un golpe de mano aprovechando la noche y se apoderasen de la pieza.
Durante la noche quedaban algunas fuerzas para tirotear y hostigar a los defensores. Al parecer, se producían muy pocas bajas en ambos bandos, aunque por parte de los militares españoles se reportan muchos casos de enfermedad. Bueno amigos, por hoy finalizaré este vídeo aquí porque creo que se está haciendo muy largo y no quiero caerles pesado. En el próximo vídeo de mi canal veremos cómo terminó este sitio de Cascorro para las fuerzas independentistas cubanas. No dejen de suscribirse para que no os perdáis la próxima entrega, y si os ha gustado dejadme un like, esto me sirve de mucha ayuda y estímulo para continuar creando contenido como este. Hasta luego.